Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de nuestras presentaciones del Fragua, que ya es una muy buena costumbre desde el año pasado, lo cual esperamos que ustedes pues les estén viendo y si no, pues vayan también a nuestro canal de YouTube para que vean las otras presentaciones almacenadas. Si no tienen algún número, pues también lo busquen si les interesa. Así que vamos a dar inicio, vamos a hacer la presentación del Fragua número 91. Recuerden que este año llegaremos al Fragua número 100, un acontecimiento relevante para la ULEP. Y pues en esta ocasión, como ya vieron, tenemos a Fabricio de la ULEP que nos va a venir justo a presentar este número 91. También hablaremos pues un poco de una propuesta y una invitación que tienen para hacernos. Así que pues vamos a dar inicio. Recuerden dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios de nuestra transmisión, donde nosotros estaremos muy atentos pues a leerlos, a estar pendientes, darles respuestas. Si tienen dudas dónde encontrar el número del Fragua, este o anteriores, pues también pónganse en contacto con nosotros para que pues les demos respuesta si es que desean. Esperamos que sí, lo deseen, ver no solo este número, sino anteriores. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues de nueva cuenta estamos aquí ya después del año pasado, 2023, que empezamos con esta sección y es un gusto nuevamente estar con ustedes, contigo, Yasmín, Radio Común, que nos sigan dando este espacio para hacer difusión del periódico Fragua, de las actividades que tenemos como organización y como bien mencionas, en este año se vienen cosas grandes, ¿no? Y vamos a empezar este trimestre con una noticia que verdaderamente creo importante y que les puede interesar a mucha gente. Y para casi finales de este año, para octubre más o menos, estaremos llegando al número 100 de Fragua, ¿no? En una publicación continua que ya llevamos desde hace 10 años, en este año se cumplirían 11. Entonces, realmente es algo bastante maravilloso el poder compartir con ustedes este periódico, ¿no? Pues bien, Fabricio, vamos a iniciar a intentar incentivar a nuestro público a que busque nuestra publicación, que les recordamos es mensual, una publicación mensual. Y pues en esta ocasión tenemos justo la presentación del número 20, 91, 91. 91, 91. Imagínense cuántos meses han transcurrido, 91 meses para llegar a este número del Fragua. Pues vamos a dar inicio. Cuéntanos qué vamos a encontrar en este ejemplar, Fabricio. Bueno, de primera cuenta me gustaría presentar la portada, ¿no? Que es algo interesante. No sé si se alcanza a ver, pero eh, aquí está la imagen de Lucio Cabañas Barrientos, un maestro revolucionario de Guerrero, y en la parte de aquí en la portada sufrimos una modificación a propósito. Año con año se va cambiando el personaje del cual el presidente en curso va a mencionarlo, lo va a nombrar, ¿no? En ese mismo sentido, se cumplen 50 años de la caída en combate de Lucio Cabañas, y en honor y homenaje a su persona decidimos ilustrar el periódico con imágenes de él y modificar nuestra cabeza del periódico, ponerle 2024, el año de Lucio Cabañas, ¿no? Y ahora sí, entrando ya de lleno con el periódico, pues tenemos de portada Los Machuchones del Bienestar, ¿no? Un artículo que nos va a hablar pues, de todas estas personas que ahora ya están en el Morena, que fueron parte de otros partidos y que se están beneficiando, ¿no? Ahora es como un Frankenstein este partido y ahora hasta el PRI va a votar por reformas a favor de Morena, ¿no? Es como una locura. Y este artículo pretende desenmascarar o decir quién es quién en esta cuestión de del Morena, ¿no? Continuamos con un pequeño testimonio que ya se había publicado antes, ya no soy una cifra más, de una compañera de la organización, que nos comparte pues su experiencia con nosotros, ¿no? Algo bastante importante a tener en cuenta pues, es que estaremos publicando varios testimonios a lo largo de este año. Y para la editorial Fabricio, tenemos, perdón, ahí en este dime. artículo que señala, ya no subí una cifra más, soy OLEP, pues creo que es importante también para que el público que ve y lee el Fragua, pues conozca estas experiencias de personas que participan en la organización y pues sepa, ¿no? Que cuál ha sido el cambio o por qué esta motivación de estar en la organización. Creo que da pauta justo pues a que otros se sumen también a la organización, les llame la atención, porque ya van varias
notitas que tenemos justo de personas compartiendo su experiencia. Así es, y qué buena intervención, la verdad, que se me pasaba por alto. Y bueno, continuando ahora sí con la editorial, los consejos de un burgués, de un burgués ladrón, ¿no? Es más que nada referencia a Carlos Slim Elú, el hombre más rico de nuestro país y que es uno de los consejeros presidenciales, ¿no? Entonces quiere decir que el pejecito se reúne con él de manera regular para hablar de temas económicos, empresariales, y pues cuando se reúne con nosotros, ¿no? Nunca. Es más, si queremos entrar a Palacio Nacional, o tenemos que estar registrados y dar muchos documentos, que ya de por sí salió que se filtró información de los periodistas que van a las conferencias de la mañanera. Ahora imagínense, pues nosotros, ¿no? Un mortal más, ¿no? Y como parte de nuestra tradición y reivindicación a personajes históricos, pues tenemos un muy bonito artículo de los 100 años de Lenin, el jefe del proletariado, el más querido de todos ellos. Es un artículo en homenaje a su persona, ya que se cumplen 100 años de su fallecimiento. Y pues es un homenaje muy bonito, se los recomiendo bastante. Un artículo que la verdad eriza la piel. Y oportuno, Fabricio, porque justo hay a veces cuestionamientos donde yo he visto, ¿no? En las redes sociales, luego en las charlas, ya sabes, de charlas de café que se ponen con inspiración revolucionaria, donde dicen, pero ¿qué vigencia tiene Lenin o qué vigencia tiene Marx a estas alturas si el mundo ya cambió? Y creo que este artículo nos permite justo, pues, decir, el mundo ha cambiado, claro, pero hay cosas de fondo, de estructura, que lamentablemente desde hace muchísimos años, más de 100, más de 200, no se han transformado, y uno de ellos creo que es el proceso o la explotación del hombre por el hombre, el enriquecimiento de algunos, claro, con nuevas formas, nuevas tecnologías, pero que sigue estando vigente, y creo que sí es un artículo muy oportuno en estos momentos de la vida. Así es, y como bien lo mencionas, ¿no? La vigencia del marxismo, en este caso marxismo-leninismo, en un periódico de Fragua del año pasado, sacamos un artículo, ¿no? Que justo habla de la vigencia, y pues sí, ¿no? Hay cosas, como bien lo mencionas, que no cambian y que van modificándose, ¿no? Y creo que le das al clavo con esa opinión, porque pues sí es necesario retomar a estos autores, a Lenin sobre todo, para entender también parte de la realidad y de las cosas que desde hace 100 o 200 años no cambian. Continuando con otro artículo, las alianzas neoliberales en el Morena, ya como en la portada, pues, el análisis, ¿no? A todas estas, a estos personajes que van brincando de partido en partido, que van chapulineando, pues no perder de vista, ¿no? Que ahora Morena, a sus 5 años de gobierno, pues ha cambiado, ¿no? Ya no es lo mismo que cuando se fundó a lo que es actualmente. Y continuando con otro artículo, viene aquí uno de los bastante largos, pero bastante buenos y necesarios, que es este artículo, un balance sobre lo bueno, lo malo y lo feo que hemos pasado durante este sexenio, ¿no? Nosotros no decimos que todo ha sido malo o que todo es lo mismo, tiene sus cambios, sus particularidades, ha mejorado en ciertas cosas, nos queda de ver en muchas, y en fin, es un balance que les recomiendo bastante para entender qué es lo que necesitamos seguir exigiendo y por qué debemos seguir luchando, ¿no? Ya de por sí nosotros a inicios del sexenio, pues reformamos nuestro programa mínimo de lucha, que también ya va a subir sus actualizaciones y pues que es importante no perder de vista varias demandas que contiene esto y que contiene en general la realidad misma. Ahí, Eh, Fabio, perdón, me gustaría un poco, pues tal vez nada más resaltarle a la audiencia, ¿no? Bajo qué se hace en este balance, porque creo que eso es importante, ¿no? Había quienes decían hace 2, 3 años todavía, no, es que aún no podemos juzgar cómo ha estado el proceso en el gobierno, porque aún no es tiempo suficiente, hay que esperar. Me acuerdo mucho de personas diciendo que había que esperar ya al último año para poder hacer un balance y revisar. Y creo que en esta nota ustedes lo hacen muy bien porque abordan varios puntos. No sé si te gustaría mencionar cuáles son estos que están abordando, bajo qué ejes están haciendo el balance, porque son muy concretos. por supuesto, pues ya de por sí desde el año pasado se estaban haciendo como balances del índice de la pobreza, que también lo abordamos en números y artículos particularmente,
Pero continuamos con este análisis, ¿no? El crecimiento económico, el crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, en temas de la educación, de la salud, el trabajo, la recaudación fiscal, los temas del poder judicial, la política partidista, el tema de las mujeres, la autosuficiencia alimentaria, la seguridad, el tema de la militarización, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en este sexenio. Y pues al final damos una conclusión y una reflexión, ¿no? Y afortunadamente, como nosotros utilizamos los métodos de investigación marxistas y de Lenin, y por eso les rendimos homenaje, pues podemos darnos cuenta de cuál es la esencia, ¿no? Y no caer en ataques personales, ¿no? No decimos que Andrés Manuel López Obrador es el culpable o es el responsable directamente de tal o cual cosa, o porque es el peje, pues ya es comunista, y porque es morena es socialista, no, esas son opiniones a veces muy sesgadas y nosotros vamos a la esencia, a lo fundamental, ¿no? Analizamos qué es el estado de bienestar, qué es el capitalismo, vamos a la esencia y cómo se va materializando en el partido y en la realidad misma, para no caer en, pues es que ya estamos en el socialismo, ¿no? Ya para qué luchamos, ¿no? Si mucha gente dice eso y no es real, ¿no? Y partiendo de ese mismo análisis, pues podemos checar las estadísticas que el propio presidente o que las propias instituciones gubernamentales van sacando y que ya vemos, por ejemplo, a Julio Volvinic decir en la jornada que el índice de la pobreza disminuyó, sí, considerablemente, pero el problema de los vulnerables económicamente, que perciben menos de un salario mínimo, pues aumentó, ¿no? Entonces, que como lo decíamos en otro artículo, pasamos de pobres a vulnerables. Y pues no es un cambio a favor, ¿no? Como amañatado el asunto. Exacto, y ahí justo con lo que mencionan, a mí me gusta el encabezado, ¿no? Porque es lo bueno, lo malo y lo feo, y en cada uno de estos apartados, no sé, nada más como ejemplo ahora que tú hablas de la pobreza, ¿no? El parrafito dice, lo bueno es que AMLO recibió el país con 43 millones de pobres y hoy solo se cuenta con 37.7. Pero malísimo es que la pobreza extrema, definida como un ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria, aumentó. En el 2008 se contabilizaron 8.7 millones y hoy son 9.1. Lo feo es que estas cifras del Coneval utilizan como criterio de ingreso por persona al mes entre 1.600 y 4.158. La pregunta que ustedes hacen, ¿acaso uno puede vivir con 4.000 pesos mensuales? Entonces, en cada uno de los rubros que tú nos has mencionado, hacen esta reflexión, lo bueno, lo malo y lo feo. Así es, y pues ahí está un pequeño esbozo del artículo para que usted lo pueda consultar, lo pueda leer, y pues no se quede con las dudas ni con las ganas de saber qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado en estos 5 años. Y continuando con el periódico, en nuestra página 7 tenemos un artículo que también rinde homenaje en cierta medida a Lenin, la organización, un problema fundamental a resolver. Un artículo que se inspiró en el texto Un paso adelante, dos pasos atrás de Lenin sobre el problema de la organización y sobre todo el reflujo que ha habido desde la llegada de Morena al poder, ¿no? Muchos esperanzaron en ella, muchos se organizaron en torno a un gran cambio, a esta cuarta transformación, y muchos movimientos independientes y populares pues se fueron desapareciendo o no sobrevivieron a este nuevo sexenio. Y pues nosotros contamos desde nuestra experiencia cómo ha sido este problema y qué es lo que proponemos para resolverlo y lo que estamos haciendo como organización, que ya llevamos 10 años, que continuamos en este proceso de continuar conociendo a más gente y que desarrollamos diversas actividades, ¿no? Eso es como la esencia más o menos de este artículo, que la verdad se los recomiendo también bastante. Y continuamos con otro articulito, un problema que no solamente es de la Ciudad de México, de algunas alcaldías, sino es un problema a nivel nacional, que es el problema del agua, que aquí lo vamos a ver con este artículo, Puebla 2024, a una década con sed y de lucha. Y pues sí, la verdad es que ya después de lo que vivimos hace, si no me equivoco, 2 años, un año, con lo de Bonafont, que hubo un socavón ahí en Puebla, porque el saqueo masivo de agua, pues es una problemática que continúa, ¿no? Un compañero pues, quiso publicar en el periódico Fragua esta denuncia de que
en Puebla pues hay varias instituciones, incluso que la institución gubernamental pasó a manos de los privados y se conformó como la empresa Concesiones Integrales, SADCB, que bajo el nombre comercial Agua de Puebla para Todos, pues incumple, ¿no? Con su funcionamiento y vemos esta política neoliberal nuevamente, ¿no? El destruir empresas estatales, privatizarlas y que ahora un privado tenga el poder de las concesiones, ¿no? Entonces es como la continuación del neoliberalismo en nuestro país. Y en un tema que justo hace una semana aquí en la radio yo platicaba, hablábamos, ¿no? De que como o sea, de por sí hablan de que el año pasado fue uno de los años con mucho más calor y claro, al tener mucho más calor, la época de estiaje es más severa y lo que hacemos la reflexión es que a estas alturas del año, empezando enero, en otros momentos, pues todavía no se ve presente ese problema del agua y ya que ahorita ya está, ¿no? Y que lo estamos viendo, o sea, justamente por el mantenimiento del Cutzamala, porque no hay buenas condiciones, ¿no? Escuchábamos un audio del doctor Aboites que donde él mencionaba justo que el gran problema es la administración y la infraestructura con la que el agua se está administrando y por supuesto el gran robo de las empresas grandes transnacionales utilizando este recurso natural donde a estas alturas lo de menos es, bueno, no es lo de menos, es importante, lo pagan o no, pero que es un recurso que en algún momento, más allá de que tengas mucho dinero, va a ser imposible adquirirlo. Sí, efectivamente, ¿no? El derecho de poder pagar por el derecho de todos y poseer el agua, ¿no? Y apropiársela, privatizar el agua, que es un derecho humano y bastante necesario. Y en ese sentido, continuamos con otro articulito, que es un testimonio también, el de militar, resistir y luchar. Es igual un testimonio de un compañero que nos comparte pues, su experiencia en la organización, más o menos me parece como de unos 10 años, casi que desde que surge la propia organización misma, pero pues nos comparte el compañero toda esta experiencia que ha tenido a lo largo de este tiempo y pues es algo importante leer, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado con el de Ya no soy una cifra más y que estaremos publicando, insisto, a lo largo de todo este año. Continuamos con otro artículo, Una nueva crisis en Argentina, Mi ley de la miseria, que es un artículo donde se va a abordar el tema pues, de las elecciones en Argentina del año pasado, con el triunfo de Javier Milei, el nuevo mandatario argentino, que pues, tiene unas políticas que parecen de película, que realmente son increíbles, ¿no? La ley omnibus, todas estas cosas que pues no sé de dónde las sacó, ¿no? La verdad del señor, pero me recuerdan concretamente a la misma política neoliberal en México, ¿no? Destruir todas las empresas estatales para dejarse a manos de los privados con la ideología del liberalismo o bien llamado neoliberalismo ahora, que van a vivir los argentinos con esto de que quiere o por lo menos se plantea que las empresas privadas pues tengan como la gestión económica de muchas cuestiones públicas, ¿no? Y aparte todas las cuestiones de su paquete de reformas que son una barbarie, ¿no? Y también ver cómo la extrema derecha o la derecha pues está creciendo en general. Que haya ganado Javier Milei pues es algo bastante crítico. Y continuando con cosas críticas, pues sí, terminamos el año, quizás muchos de nosotros en nuestra casa, con nuestra familia, cenando. Mientras tanto, en Gaza, en Palestina, pues estaban lloviendo bombas, estaban muriendo niños, estaba viendo una masacre que no ha parado a más ya de 100 días y que se sigue agudizando a pesar de todo lo que puede emitir la ONU, a pesar de los juicios y sentencias que se le estén imputando a Israel. El genocidio a Palestina no ha parado ni un solo día, ¿no? No ha perdonado ni siquiera las épocas dicembrinas, las épocas de familia, estas épocas tan calurosas, ¿no? Tan navideñas. Y lo titulamos en contraportada, Israel a juicio por genocidio, el rostro del imperialismo. Porque sí, muchas veces vemos en las noticias, ¿no? Israel es el responsable, pero ¿cuántas veces nombran a los países que están armando a Israel, a los que están financiando a este gobierno sionista, ¿no?
Por Y que ejemplo, adelante, adelante. Perdón, Fabricio, y que justamente creo que es un tema, ya lo platicábamos también, ¿no? Que ahora, después de octubre del año pasado, todos volteamos otra vez a qué está pasando en Israel y Palestina, y yo lo que, pues un poco platicando con compañeros, ¿no? Pareciera que todo el mundo lo reduce. Es que ese es un problema religioso. Y casi como es un problema religioso, uno no se mete, uno no opina porque es religioso, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes engaños que también los medios de comunicación nos han hecho creer como a los países, ¿no? Y yo me doy cuenta de eso, sobre todo en América Latina. Esa es como la concepción. Es que es un tema complicado porque es religioso y creo que está bien que uno busque más allá de eso que se ve, ¿no? En los medios de comunicación masivos, porque no se reduce bueno, la parte religiosa es una parte, ¿no? Pero que en el fondo ya cuando uno revisa dice, no es solamente un problema religioso y no por serlo uno diga nada más, como es religioso no opino, no tengo postura, cuando creo que va más allá de eso, ¿no? Tú lo mencionabas bien. O sea, ¿qué otros países están implicados apoyando económicamente y por lo tanto con armas, con apoyo político, con todo lo que implica una guerra? Porque es lo que siempre he dicho, o sea, sostener a un pueblo armado, ¿no? Y que está haciendo un acto de genocidio hacia otro, pues no es cosa sencilla resistir meses en esa situación, y creo que ahí es importante resaltar todo el apoyo que tiene Israel y las pocas condiciones que tiene el pueblo palestino para defenderse de esos ataques. Desde luego, pues uno de los principales distribuidores de armas, que es un secreto a voces, es Estados Unidos, ¿no? Y también Inglaterra, quien está financiando la guerra. Son países, son potencias mundiales, sobre todo de Estados Unidos, que pues, no se tientan el corazón sabiendo que se están muriendo más de 127 niños diariamente en Palestina desde hace más de 105 días. O sea, es una verdadera locura. Ya casi que estamos igualando al genocidio que los propios nazis de la Alemania cometieron contra el pueblo judío, ¿no? Igual mataban tantos niños y parece que estamos reviviendo esa historia, pero ahora en el sentido inverso. Ahora están masacrando, ejecutando y exterminando a los palestinos, ¿no? Y Estados Unidos es cómplice, al igual que Inglaterra y al igual que otros países, pues de permitir eso o de no querer atender de manera concreta y puntual, pues esta situación, esta masacre, que es algo verdaderamente inhumano y que, como bien comentas, pues no es una cuestión puramente religiosa, ¿no? Ahí vienen cuestiones estratégicas por los recursos naturales, por la economía mundial en general, ¿no? Tener el dominio de Israel le conviene bastante a los Estados Unidos, además de que pues, la zona árabe siempre se ha caracterizado por tener petróleo, lo cual no creo que el tío Sam quiera rechazar, ¿no? Al igual que otras potencias, ¿no? Entonces sí es una cuestión que vincula muchos aspectos y que queremos seguir denunciando en el periódico y que lo vamos a hacer número con número para no olvidarlo, porque pareciera ser que acabó el año, ya no se escuchó tanto de Palestina, o por lo menos yo no he escuchado ya tanto de Palestina, pero es importante tenerlo presente y no olvidarlo, ¿no? Y no perdonar también a quienes están apoyando a esta masacre. Sí, y que justo hace un par de semanas, si mal no recuerdo, habíamos hablado del tema porque era justo los 100 días después de este inicio en octubre o este reinicio, ¿no? Y donde también creo que en la nota en el Fragua, algo bien importante que resaltar es esta exigencia hacia el Estado mexicano de tomar una postura con lo que está ocurriendo, ¿no? Porque ya se menciona ahí, para aquellos que lean la nota, pues cuáles son los países de América Latina que se suman justo a denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Y vemos que son poquísimos: Bolivia, Colombia, Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? Y el gran planteamiento que se hace, o un sector de la sociedad de México, es decir, bueno, ¿y nuestro país ante eso que tiene, no? Y sobre todo con las declaraciones del presidente a un inicio en octubre, donde casi dijo, bueno, es un problema de ellos, que lo resuelvan, ¿no? Así como, esa es otra casa, no me importa, pero en términos mundiales es
importantísimo la postura que tiene un país, así como se habla de estos países, Estados Unidos, Inglaterra, apoyando la guerra o lo que está cometiendo Israel, pues también es la postura de los otros países que dicen, eso tiene que parar, ¿no? Porque justamente al ver las cifras, al leer las cifras, ustedes bien lo han hecho en el número anterior, también hablábamos de cifras, ¿no? Cuando uno revisa, a mí me encantó el mapa del número anterior donde ustedes ponían justo cuál era el territorio de Palestina y conforme a los años, ahora Palestina solo tiene el control del 15% de lo que era su territorio, o sea, del 100%, o sea, estamos hablando rayos, ni una cuarta parte. Sí, así es, cómo se ha ido relegando al pueblo palestino. Y ya bien mencionabas algo importante, ¿no? Que me gustaría retomar la postura neutral, ¿no? Lenin es uno de los principales críticos de esta supuesta neutralidad ante los problemas mundiales, ¿no? Y Lenin va a decir que no existe una postura como tal neutra. Y nuestro país, al no tener un posicionamiento claro en contra de lo que está pasando en Israel y ser omiso, está permitiendo y por tanto indirectamente está a favor de lo que está pasando. Porque tomar una postura concreta y clara ante un problema se debe de hacer, pero mientras estemos vacilando y no tengamos esa claridad o esa definición en, pues sí apoyamos, ¿no? Aunque suene feo, ¿no? Si el gobierno mexicano dice, pues sí apoyamos al genocidio, pues ahora queda en nosotros como pueblo denunciar esa cuestión, pero tampoco quedarnos satisfechos con la supuesta neutralidad, porque es ser permisivo y no impedir que Israel pare esta masacre, ¿no? Pero sí se debe de tener una postura clara y nosotros la tenemos clara, que Israel debe de ir a juicio, de que se detenga el genocidio y que Palestina sea libre, que tenga esa libre autodeterminación de los pueblos. Está en su legítima defensa y en su legítima lucha de defenderse, por, porque es el acto más humano que pueden hacer, ¿no? Ante esta masacre. Exactamente, pues los invitamos a que lean esta nota, a que lean las anteriores que han salido en los números anteriores, porque creo que nos va dando un buen seguimiento y sobre todo, pues explicando, insisto, porque es importante no resumirlo a es un problema religioso, como que las personas ahora estamos en una actitud de, ah, bueno, sí es una guerra, pero es religiosa, entonces como que eso está complejo, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los primeros errores que tenemos como sociedad, reducirlo a eso, y creo que estos artículos nos ayudan a comprender justo lo profundo de lo que está ocurriendo, lo que implica en términos económicos, políticos, que no solo se queda en dos territorios, Israel, Palestina, sino como bien lo explicas, ¿no? O sea, qué le conviene a Estados Unidos, qué le conviene a estas grandes potencias para que esto siga continuando. Fabricio, antes de irme al corte, me gustaría que nos contaras también esta convocatoria que está aquí en el Fragua, ahora esta convocatoria para diseñadores. Por supuesto, qué bueno que lo mencionas, a mí se me estaba olvidando. Pues miren, como ya les habíamos mencionado al inicio del periódico, este para nosotros va a ser el año de Lucio Cabañas. Y en esa misma situación, nosotros queremos hacer, y estamos haciendo pues, una convocatoria por los 50 años de Lucio Cabañas, que viene aquí en el periódico, viene en esta parte, donde viene un código QR, varios números, varia información, pero que concretamente lo que estamos pidiendo es que compañeros que sean diseñadoras, diseñadores, dibujantes, artistas, que sepan hacer alguna expresión artística en el papel o como pueda ser, pero concretamente que se pueda imprimir, pues puedan participar, ¿no? Haciendo un retrato, una ilustración, algo de Lucio Cabañas, o incluso también se vale, ¿no? Si se quiere, pues ya ven que este Lucio Cabañas está un poco chistoso, ¿no? Pero poder modificarlo y que quede aquí también en portada. Ahora bien, ¿qué cuestiones hay en cuanto a la calidad del dibujo, del diseño? Mínimamente debe de cumplir con una calidad de 300 dpi y como ya verán, nuestro periódico pues es en blanco y negro. Entonces, lo ideal es que cuando nos manden el diseño, el dibujo, lo que hayan hecho, sea en blanco y negro con su firma, con el nombre del autor, con el nombre de la obra, y nosotros estaremos publicando en números posteriores, pues, estos dibujos, estos diseños o estas ilustraciones.
también el dibujo que nosotros consideremos el mejor, con varios criterios, pues aparte de que saldrá en el periódico Fragua, va a recibir una mención de nuestra parte como organización, como incentivo y estímulo por haber hecho un gran diseño, ¿no? E incluso la oportunidad de que lo podamos volver un cartel, ya que en verdad estaremos haciendo amplia difusión a estos 50 años de la caída en combate del maestro y revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, nos pueden contactar, ya sea con el periódico o en otras convocatorias que tenemos, ahí viene la misma dirección, los mismos contactos y nos pueden enviar un mensaje. Super Fab, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar la editorial de este número 91 y regresamos? Adelante. Los consejos de un burgués ladrón. En el sistema de producción capitalista jamás conseguiremos distribuir la riqueza de manera justa y mucho menos aspiraremos a una vida digna sin tener que ser explotados por la clase burguesa corrupta, asesina y cínica. Nuestra afirmación no está hecha desde la teoría, pues ningún país capitalista ha logrado la justa distribución de la riqueza y la vida digna para su población sin explotar de manera más aguda a una parte de la clase trabajadora o sin explotar a otros pueblos para que su población tenga un mejor nivel de vida, lo cual no necesariamente significa tener condiciones dignas de vida. Pero si la historia no nos convence, ¿quién mejor que Carlos Slim para darnos una lección de cómo piensa la clase capitalista monopolista transnacional a la cual representa? El día 12 de enero del presente, ese gran burgués dio una conferencia magistral en el Seminario de Perspectivas Económicas 2024, celebrada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, formador de los mejores cuadros del neoliberalismo en el país. Durante su participación expresó algunas ideas interesantes, porque desnudan en cierta medida el pensamiento conservador, reaccionario y miserable de la persona que las dice y de la clase que representa. A continuación citamos: voy a hacer aquí una crítica a muchos conceptos cuando se habla de igualdad, pues perdón que lo diga, pero es una tontería. No se trata de igualdad, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar. Se habla de distribución de la riqueza, pues imagínate que mañana distribuyan Pemex. Además es del pueblo, según dicen. ¿Qué crees que va a pasar? Pues van a vender las acciones. Lo que necesita la población es ingreso. Según este señor, que tiene una fortuna de 105,000 millones de dólares y que gana en promedio 10 millones de dólares cada hora, el trabajador debe laborar 48 horas a la semana y percibir por esas horas entre 18,000 y 20,000 pesos. Para este burgués, ese sería el nivel mínimo de bienestar para la clase trabajadora. ¿Ahora entiende el lector por qué se opone a la igualdad y para él es una tontería? Porque igualdad significaría distribuir la riqueza que le ha robado a la clase trabajadora de México y de otros países. No distribuirla, como él dice de manera hasta burlona, repartir Pemex por medio de acciones entre los millones de mexicanos que somos, para que cada quien venda su cachito, sino distribuirla expropiándole los grandes medios de producción. Tierras, minas, empresas de telecomunicaciones, comercios, bancos, todo lo que ha robado este señor y fundado con base en el delito y la explotación. El pueblo es capaz de administrar las grandes empresas de las que es dueño este señor y de invertir esos 105,000 millones de dólares para alcanzar un mejor nivel de vida entre toda la clase trabajadora y no solo entre la clase burguesa empresarial que éste representa.
Hasta parece buena persona cuando habla este ladrón de cuello blanco, de subir a los que están abajo, capacitarlos y que tengan oportunidades de empleo. Por supuesto, que el Estado los capacite en las escuelas públicas o que paguen escuelas privadas para que trabajen en alguna de sus empresas, gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que ni siquiera él pague sus salarios y les niegue con el Estado su condición de trabajadores y así les reduzcan sus derechos laborales. Y todavía se da aires de grandeza al afirmar que no ha habido oposición empresarial al alza de salarios. Y se muestra sabio al afirmar que todos los tiempos son buenos para trabajar si se sabe trabajar y tienen con qué hacerlo. ¿Quién mejor que este burgués para afirmar lo anterior? Pues él siempre ha vivido los buenos tiempos para sus negocios. Los vivió desde que fue beneficiado por la Dirección Federal de Seguridad, en donde era comandante su hermano Julián Slim Elú, mientras el Estado mexicano perseguía, torturaba, asesinaba, encarcelaba y desaparecía de manera forzada a la oposición política. Este señor hacía negocios. Después se benefició de la venta del país acelerada por Carlos Salinas de Gortari. No tuvo quejas, pero sí beneficios. Con Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador. Para este burgués siempre han sido buenos tiempos. En 2022 su fortuna era de 74,000 millones de dólares. Al término de este año es de 150,000 millones de dólares. A este burgués la cuarta transformación lo está haciendo más rico. ¿Cómo no va a ser una tontería eso de la igualdad? López Obrador repite continuamente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De la misma manera, nosotros repetimos que no puede existir vida digna para todos con unos cuantos empresarios, burgueses y ladrones apropiándose de la mayor parte de la riqueza que produce la clase trabajadora, y que la solución real sería expropiarlos a todos para redistribuir la riqueza social de manera más justa. Expropiación a los burgueses ladrones. Bueno, si es muy extremo para los radicales de la 4T, por lo menos sería bueno imponer un impuesto progresivo a la ganancia. Mientras exista la clase burguesa, existirá la explotación de la clase trabajadora, la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, la apropiación privada de la riqueza social, la pobreza, la corrupción, la desigualdad y condiciones de vida que atentan contra la dignidad humana. No hablamos de ideas, hablamos de hechos. Por eso te invitamos a luchar por la democracia popular y el socialismo. Contra el despojo, la represión y la explotación, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Bien, pues regresamos después de escuchar esta editorial que ya también es un buen corte que hacemos para esta presentación, siempre dejarles el audio de la editorial para que lo escuchen, que recuerden que es parte del periódico, cada número viene en la editorial, lo que hacemos es grabarles el audio para compartirlo con ustedes. Fab, pues a mí me gustaría ahora que en este segundo bloque nos contaras una de las cosas, uno de los proyectos que tiene la OLEP como un proyecto pues importante, a mí me pareció muy importante esta iniciativa, pues que nos cuentes qué es, en qué consiste, cómo surge también esto, porque pues nos vas a platicar justo este inicio de la Escuela de Derechos Laborales. ¿Por qué de derechos laborales? ¿No? Hemos oído derechos humanos, derechos ahora laborales, que en este contexto, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué de derechos laborales y no de otra cosa? Creo que puede ser evidente, pero me gustaría que tú como parte de la organización nos contaras esto. Pues te lo agradezco mucho y como ya podrán ver, el escenario está un poco distinto, ¿no? Aquí está nuestro cartelito
que prontamente usted estará viendo en algunas partes de la ciudad, del estado de Puebla y en varios alrededores que usted podrá observar y ver, ¿no? Aquí viene un código QR, nuestros contactos, de todos modos también viene en la contraportada del periódico Fragua, para que usted no se pierda de esta nueva escuelita, de esta segunda escuelita, de hecho, de derechos humanos laborales, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué de derechos laborales? Bueno, sabemos que en este sexenio han cambiado muchas cosas en la legislación de los derechos laborales y sin embargo, todavía el trabajador percibe casi que el salario mínimo y el salario mínimo no alcanza para comer, porque el salario mínimo, seamos honestos, contempla como 34 alimentos de la canasta básica, pero ¿acaso se cocinan solos? Pues evidentemente no, se tiene que pagar gas o a menos de que no usemos gas, pues pagamos luz. Y de todos modos, aunque no cocinemos con luz, tenemos que tener luz para los focos, que para el refri, que para esto, que para el otro. Y ahora con la pandemia sabemos que el Internet se volvió una cosa fundamental e indispensable y ahora tenemos que pagar Internet. Y bueno, y si nosotros no heredamos una casita y somos de esas personas que no tienen como tal casa propia y tenemos que rentar, pues tenemos que pagar evidentemente una renta. Y como bien sabemos, son rentas hiper caras, ¿no? Que van más de la segunda, tercera parte de nuestro salario en pura renta y nos quedamos con una tercera parte para pagar ciertas cosas. Y pues decimos, ya estamos en este nuevo sexenio de la transformación, siguen pasando este tipo de cosas, como que algo no cuadra con los derechos laborales, como que algo no cuadra con lo que percibe el trabajador. Y bueno, son varias más inquietudes, ¿no? Incluso algo que se nos prometió muchísimo y que creo que muchos confiamos en que iba a suceder y no pasó, fue lo del outsourcing. ¿Cuántos de nosotros dijimos, por fin se acabó el neoliberalismo, por fin se acabó el outsourcing, ahora voy a tener contrato directo con la empresa? ¿Y cuál es la sorpresa? Pues no, ahora eres servicio especializado. Y en fin, varias broncas más. Y justo lo mencionas, ¿no? En esta parte de como todas las expectativas que se tenían en términos laborales, en términos de salarios, que claro, también en el balance, en la nota que hacen sobre el balance se revisa y creo que da pauta a comprender esto. Y porque es un tema, o sea, todos trabajamos, ¿no? Todos tenemos un trabajo y a veces creemos que las condiciones en las que estamos son normales o porque no sabemos, o porque no tenemos experiencia, creemos que entonces nuestro trabajo vale menos o por lo tanto no tengo derecho a esos derechos, ¿no? Y que a veces uno pasan los años y te das cuenta y ya trabajaste 10 años en una situación informal, en una situación donde no tienes ninguna prestación laboral, porque eso a estas alturas se ve como algo, ya quien tiene eso es un privilegio, ¿no? Y uno lleva en la cabeza pensando que ese es un privilegio que solo algunos pueden tener o deben de tener, y creo que esa es la parte que tenemos que cambiar en nuestro pensamiento, ¿no? Es un privilegio, es un derecho que todos deberíamos de tener, ¿no? Y que más bien hay empresas, lugares de trabajo, patrones, donde lo aniquilan, porque también veamos la cantidad de, o sea, y de dinero que ellos no gastan, ¿no? Justamente por decir, no quiero un trabajador en el seguro social, no quiero pagar los impuestos que se pagan por ese trabajador. Entonces prefieren mantener a la gente, pues, de manera informal. Esto en uno de los casos, pero la parte laboral es tan amplia como decir, bueno, si me despiden, ¿de qué forma? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde tengo que acudir? ¿No? Creo que eso, pues, hace que esta escuela pues cumpla una labor muy importante en la sociedad porque, insisto, lo laboral pues es como el eje de la vida, ¿no? O sea, todo el mundo necesita un trabajo, todo el mundo debe tener un trabajo, todo el mundo trabaja y lo interesante de conocer otras experiencias es saber justo en qué condiciones laborales hay y la gama qué tan grande puede ser. Así es, pues ya mencionabas algo muy fundamental, ¿no? Los derechos laborales o las famosas prestaciones laborales. No sé ustedes, pero yo cuando voy caminando, en general, en cualquier parte de la ciudad, y de otros estados incluso, luego me asomo, veo un cartel y dice, se busca persona para ayudante general. Ofrecemos prestaciones de ley superior.
ofrecemos bonos, ofrecemos esto, ¿no? Y dices, ah, chis, ¿cómo que prestaciones superiores a las de la ley, ¿no? Y vas, firmas tu contrato y ves que es que te paguen horas extras, que te den un uniforme gratis, que tengas comedor. Y cuando lees la ley federal del trabajo dices, pues eso es una obligación de la empresa, o sea, no es una ley superior del trabajo, ¿de qué me estás hablando, no? O cuando vas y ves otro cartel dice, se solicita a muchacho, muchacha con muchas ganas de trabajar, ¿no? O sea, ya te das cuenta de que, pues sí, muchas ganas de que te estén ahí, ¿no? Con el látigo, casi, casi, así de ponte a trabajar y sé mi esclavo, ¿no? Entonces, sí es importante tener presente cuáles son nuestras prestaciones de ley o derechos laborales para que no nos digan que nos van a ofrecer algo que nos deben de dar por derecho laboral, porque es algo que muchas veces desconocemos, ¿no? Y que No sé, adelante, adelante. que también, por ejemplo, ahora he platicado con unos amigos, ¿no? Que ahora empezando el año, insisto, es la época en que muchas personas, ¿no? Tienen que empezar a buscar trabajo porque en diciembre se acaban los proyectos, se acaba como el contrato y ahí te ves y ahí nos vemos y empiezas el año buscando trabajo. Y uno de ellos, un amigo, me contaba, dice, es que a mí, él es repartidor, toda su vida ha trabajado de repartidor en su moto, ¿no? Y decía, bueno, me contratan para ser repartidor y yo firmo y sí le dan prestaciones y todo, pero ya llegas y resulta que, bueno, no solo tienes que ser repartidor, tienes que ayudar en la limpieza, tienes que ayudar en la cocina, tienes que barrer y tienes que ir a pagar la luz al patrón de su casa, ¿no? Y entonces él decía, bueno, está bien, a veces los repartidores tenemos mucho tiempo libre, no estamos haciendo esa tarea y estamos como ociosos, digamos así. Pero el gran problema, él planteaba, es que no te lo digan, sino que en la vía de los hechos se te van incrementando las tareas que tienes que realizar cuando dices, bueno, ¿por qué no me contratas para todo eso? Y entonces yo conscientemente sé que vengo para todo eso, ¿no? Otro caso, mi hermana que trabaja en el 3B decía, bueno, yo tengo un horario, pero dependiendo del gerente, si quiere te deja salir media hora tarde o te pide llegar una hora antes y al final, o sea, para ellos eso no entra en la jornada laboral. O sea, si tu horario es de 8 horas y por alguna razón tienes que abrir la tienda, tienes que hacer algo, te pido que llegues una hora antes y ya no existe, no existió, ¿no? O en el caso de ella, donde dicen, es que hemos visto, es una tienda 3B, quiero decirlo, vimos que esta tienda normal, hay como ciertas normas, ¿no? Debe de funcionar, no sé, con 5 personas por turno. Pero como una vez se fue uno y luego faltó otro, se dio cuenta la tienda que con 3 personas en un turno funciona. Claro, la explotación a la máxima potencia, porque entonces haz la tarea de esos dos que ellos tenían contemplados, pero como me es funcional, sabes que ya no vamos a contratar más personal porque no, la tienda va muy mal, no, ustedes no trabajan bien, tienen muchos tiempos muertos y mil argumentos que al final dices, sí, tienen un trabajo con sus 8 horas, con sus prestaciones, pero donde están trabajando, haciendo labores que supuestamente la tienda requiere más personal para ello, ¿no? Y yo pienso que en algunos momentos uno no es consciente que eso ya es un exceso y que está violando tus derechos laborales, porque sí son tus 8 horas, sí son tus prestaciones, pero dices, es literalmente estar en chinga todo el día para poder cubrir el trabajo de otras 2 personas que la empresa no está pagando y por ende no está haciendo ese gasto y se lo está ahorrando, porque no es que diga, bueno, voy a tener 3 y reparto los sueldos de 5 entre 3, jamás va a ocurrir eso. Así es como bien lo mencionas, ¿no? Ya ahora llevándolo a otros términos económicos, es lo que Marx va a explicar como plusvalía relativa y plusvalía absoluta, ¿no? Que también van a ser conceptos que vamos a ver en la escuelita y que son necesarios entender, ¿no? ¿Qué tipo de explotación vivimos en México? Ya bien lo mencionabas con el ejemplo del 3B, ¿no? 3 personas haciendo la labor de 5. Es una explotación brutal, ¿no? ¿Y cuál es la característica, si no me equivoco, que es de una explotación relativa, donde se desarrollan más como las fuerzas de trabajo y así, y se carga al trabajador esta cuestión de la carga laboral
y en la absoluta es cuando se prolongan las jornadas laborales, ¿no? Un ejemplo que puedo compartir personalmente, yo trabajé en una fábrica y en esa fábrica yo tenía turnos de 12 horas y yo entraba a las 7 de la noche para salir a las 7 de la mañana y yo cubría pues varias funciones, ¿no? Era ayudante general, pero hacía funciones que a veces no me correspondían o que va implícito en lo de ayudante general, ¿no? Ayudas en general, valga la redundancia, y te contratan para hacer de todo. Y dices, bueno, o sea, si tuvieran que contratar a una persona para estibar, a una para limpiar, a otra para hacer esto, pagarían 3 salarios, pero yo estoy haciendo el trabajo de los tres. Y no basta con eso, ¿no? Sino que trabajo muchas horas e incluso de noche, cuando eso es ilegal, 12 horas de noche, pues es algo que no va, que son 7 las legales, 7 horas nocturnas, y de todos modos trabajo más de 7 horas nocturnas y no me pagan las horas extras, ¿no? No me pagan las 5 horas que trabajo de manera gratuita, por decir, para esta empresa, ¿no? Entonces, ver cuál es el tipo de explotación que tenemos en cada trabajo y que la gran mayoría de los trabajos son de ambas explotaciones, tanto relativa como absoluta, ¿no? Es algo bastante fuerte de nuestro país. Pues sí, y así hay muchas anécdotas, ¿no? Que no son anécdotas gratas, ¿no? O experiencias o prácticas que ocurren y que yo insisto, a veces uno como trabajador piensa que eso es normal o que a partir de las condiciones de uno es lo que se puede, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, no tengo experiencia, es que como no tengo experiencia, pues puedo trabajar, debo trabajar más horas, no tengo derecho a estas prestaciones, no tengo derecho a esto. No, es que como no tengo una profesión, pues también, pues así son los trabajos para la gente que no tiene una profesión, ¿no? O pensar, ahora, por ejemplo, un planteamiento, ¿no? Que es interesante cómo se va a abordar en su momento toda la cantidad de personas migrantes que han llegado al centro de la ciudad, ¿no? Que todos hemos tenido oportunidad de ver gente que ha tenido que venir de Honduras, de Haití, de El Salvador, y que llegan tal vez a hacer trámites, que su gran meta es ir a los Estados Unidos, pero por X o Y razón se están quedando ya en nuestro país y están trabajando. ¿En qué condiciones laborales están trabajando? Eso es lo importante, ¿no? Porque pareciera que ahora es como, ay, como este necesita trabajo, pues dale y págale menos que lo que pagamos y claro, olvídate de cualquier prestación laboral y todos, no sé, en el centro, yo que voy al centro y que estoy mucho tiempo en el centro de la ciudad, muchos negocios ahora tienen empleados, personas en estas condiciones que uno se cuestionaría, ¿y qué condiciones laborales tienen? Porque más allá de que sean de nuestro país o no, están trabajando en nuestro país, ¿no? Y creo que eso también sería importante abordar y ellos mismos saber en su momento soy extranjero, es lo que les pasa a nuestros compatriotas en Estados Unidos, ¿no? Es que como soy migrante, no tengo papeles, ni sé hablar inglés, pues ya cualquier trabajo y que me paguen con que gane en dólares, ya sentimos que está bien. Pero en términos laborales de nuestro país, con esas personas, creo que también sería importante cuestionarse, ¿existe? ¿Tienen derecho a estos? ¿Cómo los exigen en su calidad de migrantes, no? Y más, bueno, no más, sino igual, en igualdad que cualquier otro mexicano que vive, que no por creer que no tengas ni experiencia ni una profesión o alguna cosa, no puedes exigir esto. Y creo que a veces lo que ocurre es que ni siquiera sabemos a qué tenemos derecho laboralmente. Es como yo siempre he dicho, uno puede manejar un coche, eso no te hace que conozcas el reglamento de tránsito, ¿no? Y entonces normalmente uno va manejando un coche como te enseñaron, como sabes, pero cuando te para la policía y te dice que el reglamento, tú te quedas, ¿what? ¿De qué me hablas? Ni siquiera sé, porque lo hemos hecho como empírico. Y creo que trabajar es algo que también hemos hecho así, ¿no? Me ofrecieron esta chamba, así me quedan los horarios, es lo mío, allá voy, pero jamás te preguntas eso de los derechos laborales. Entonces creo que la escuela va a aportar mucho en ese sentido de hasta saber que tenemos derechos laborales, porque insisto, hay momentos que ni siquiera ello lo conocemos.
Totalmente, ¿no? Y no olvidar que todo derecho que no se conoce, que no se ejerce, es un derecho que está condenado a perderse y que es importante pues, luchar por defenderlos y ampliarlos, ¿no? El año pasado estábamos viendo la importancia de la reducción de la jornada laboral de las 48 a 40 horas. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no se ha cumplido, que sigue en discusión, que no se aprobó, que incluso ciertos senadores de Morena estaban en oposición. Y es algo verdaderamente interesante, ¿no? Y que ahí, Porque Fabricio, perdón, también otra cosa súper importante, ¿no? Yo me cuestionaba, bueno, imagínate, yo tengo mi trabajo, dicen, Yasmín, usted ya nada más va a venir 40 horas a la semana, le vamos a reducir. Pero fíjese que lo que usted hacía en 48 horas, ahora lo hace en chinga y me lo acaba en 40, ¿no? Entonces también creo que es lo importante de cuando estas leyes se proponen y uno dice, pareciera que me va a favorecer. Yo decía, no sé qué tanto, porque digo, si faltan 3 empleados en tu trabajo y te hacen trabajar como 3, pues ¿qué les cuesta ahora decir, no, está bien, usted trabaje 40, pero sigue produciendo y haciendo lo mismo que hacía en 48? Creo que son de sí, las cosas que a veces también se tienen que cuestionar, y no porque esté mal, por supuesto que está bien. El problema es, como dirían los abogados, hay que verle las letras chiquitas que aplica y que no aplica. sí, y que desafortunadamente en ese sentido, en lo laboral, y sobre todo la reducción de la jornada laboral, pues va a ser como lo planteas, muy probablemente, aunque no debe de ser así o no debería de ser así, ¿no? Y hay otros países donde las jornadas laborales son incluso más cortas y la forma para solucionar eso es contratando a más gente. Evidentemente, pues es más caro para el empresario y en México la experiencia que tenemos es que incluso en el sexenio de primero los pobres, pues sí, los pobres empresarios que ahorita en ningún otro sexenio han incrementado tanto su ganancia como en este, que es algo increíble, ¿no? Ni con todos los programas sociales, ni con todas las facilidades laborales que hoy día hay, habían acrecentado tanto su ganancia, ¿no? Digo, lo ideal sería para la reducción de la jornada laboral que se contrate a más personal, que toda la tasa de personas desempleadas tengan trabajo, ¿no? Es un concepto también que maneja Marx, el ejército industrial de reserva, que tienen casi que todos los países capitalistas, pues a una cierta cifra de población desempleada completamente, ya no hablamos del sector informal, sino desempleada completamente, y pues, ¿para qué la utilizan? Pues para abaratar las condiciones laborales, ¿no? Pues necesitas trabajo, ¿no? Ahora te voy a dar condiciones más precarias de lo anterior y tómalo, ¿no? O no comes, o no tienes con qué sobrevivir, ¿no? Y pues es importante tener presente eso y también en la escuela vamos a ver un poco de cómo es que se han ganado ciertos derechos laborales, la seguridad social, las pensiones, entender este cambio, ¿no? De las pensiones a las afores, que en este año también se quiere reformar un poquito eso, aunque no se van a eliminar las afores tristemente, pero checar todas estas cuestiones de cómo hemos ganado el derecho a la huelga, el derecho a las vacaciones, ciertos derechos que hoy día tenemos que no nacieron o que no fueron dados por el empresario buena onda o porque el Estado medio intervino, ¿no? Han sido a través de las movilizaciones y luchas obreras de hace muchos años que nos han podido dar este legado de condiciones laborales que se puede ir mejorando, por supuesto que sí, y que debemos de mejorarlo, por supuesto que sí, ¿no? Y haciendo un pequeño paréntesis, pues también nosotros tenemos especiales laborales, ¿no? Este es uno de ellos. Quizás ya está un poco viejito porque es del 2022, nos hemos estado esperando un poquito a reformularlo por varios cambios que han habido, pero que es importante no perder de vista eso y conocer estas alternativas. Insisto, entre menos conozcamos nuestros derechos, más probablemente será que los vayamos perdiendo. Y no se trata de eso, se trata de ampliarlos, recuperarlos y de luchar y organizarnos, si no, pues toda la vida vamos a estar como lo proponen en las caricaturas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los Picapiedras y los Supersónicos. Puedes ver a Pedro Picapiedras trabajando para una empresa con su checador, le pagan su salario, economía capitalista. Y puedes irte al futuro, carros voladores, robotinas y no sé qué más, lo mismo, aunque solo cambió la época, un asalariado en el capitalismo más. Por Entonces las eso cosas no Lenin son sigue así. vigente, Así, porque así nos es. queda la prueba.
Fab, pues se nos acabó el tiempo, ahí dejamos los datos. Recuerden que esto va a ser todos los sábados de 5 a 7. Bueno, los sábados a partir del 2 de marzo al 19 de abril. De las 3, perdón, que te corrija, de las 3. Perdón, sí, de las 3 a las 7 de la tarde, los sábados iniciando el 2 de abril, concluyendo. Marzo. Perdón, iniciando el 2 de marzo, concluyendo el 19 de abril, así como lo están viendo en nuestro cartel. Y pues pónganse en contacto, inscríbanse, vean ahí el código, está el correo, el número de WhatsApp, están todos los contactos, pues para que vayan, conozcan si tienen alguna situación, si no saben qué hacer, ¿no? Y no solo, yo siempre digo, no pensando en la cura del problema que tenemos ahora, sino pensándolo en el futuro, porque trabajaremos, por desgracia, toda la vida. Fab, me dio mucho gusto encontrarte una vez más en estas presentaciones. Nos vemos pronto, Fabricio. Gracias por estar. Nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Saludos a toda la audiencia. Chao. Los esperamos en la escuela.